Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Ya nada puedo hacer por mí. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. El Señor hoy nos instruye sobre unas verdades eternas, verdades que tenemos que tener en cuenta aquí en nuestra vida. En Israel había la ley de guardar el sábado, es una ley que viene de Dios, la ley de guardar el sábado, el día del descanso del Señor, porque para ellos el primer día de la semana era el domingo, entonces el séptimo día en el que Dios descansó, según el Génesis, es el séptimo día que vendría siendo el sábado. Por eso es que ellos el sábado lo tenían como eso, como el día del descanso. Y para no fallar en esta ley, ellos pusieron una serie de leyes en torno a cada uno de los mandatos divinos. Y para no fallar, prohibieron absolutamente todo. Casi todo estaba prohibido hasta la fecha. Algunos judíos radicales ni siquiera le pagan a una persona para que encienda, para que haga, no hacen absolutamente nada, pero bueno, aquí en este caso, Jesús sana enfermos en sábado, y entonces allí encuentran ellos el pretexto perfecto, el pretexto conveniente para poder acusarlo, para poder atacarlo. Jesús les da las razones por las cuales Él actúa en sábado, aun cuando el sábado ellos pensaban que no se podía hacer nada, ni siquiera el bien. Y entonces dice Jesús: Mi Padre trabaja siempre. Y si es cierto, si nosotros dijéramos que Dios en sábado descansa, o en domingo descansa, o cualquier día de la semana descansar y se olvidara de todo, deja de existir todo. Para que todo exista, todo el universo exista, es necesario que Dios lo esté sosteniendo. No existimos por nuestras propias fuerzas, el universo no existe por sus propias fuerzas. Si no es sostenido por el poder de Dios, no podría existir.
Todo cuanto existe es sostenido por Dios en el mundo material y en el mundo espiritual. Si Dios no lo sostiene, sean ángeles, sea cualquier cosa del universo, si Dios no lo sostiene, no puede existir. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nunca descansa en cuanto a sostener la existencia de todo cuanto nosotros conocemos. Por eso dice Jesús, mi Padre siempre trabaja y yo también trabajo por eso. Yo también trabajo y por eso no existe esto. Estaba mal interpretada y mal aplicada la ley que Dios les había puesto al pueblo de Israel. Jesús aquí aprovecha y también dice por qué puede actuar Él de esta manera y se va a declarar Hijo de Dios. Él se va a declarar aquí abiertamente a los judíos, se va a declarar como Hijo de Dios. Les dice, en verdad les digo. Cuando Jesús repetía, en verdad les digo, esta doble afirmación significaba que lo que iba a decir era solemne e importantísimo. En verdad les digo, el Hijo no puede por sí mismo hacer nada, sino lo que ve hacer al Padre. Está hablando de su comunión con el Padre, cosa que nadie en la tierra tenía eso. Nadie. Bueno, María, pero la Santísima Virgen es cosa aparte, vamos a decirlo así. Es un privilegio extraordinario ella. Pero todos los que nacimos con el pecado original, nadie habíamos tenido esta comunión con el Padre. No como así dice Jesús. Repito, ¿verdad? Dice, en verdad les digo, el Hijo no puede por sí mismo hacer nada si no lo ve hacer al Padre. Pero lo que éste hace, el Hijo lo hace igualmente, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y luego viene algo maravilloso, y le mostrará cosas aún más grandes que estas, para asombro de ustedes. Estamos esperando, ya ven que siempre que hay en el mundo una crisis muy grande, Dios suscita una santidad muy grande. Estamos esperando el cumplimiento de estas profecías, porque hasta ahorita la Iglesia ha repetido y ha podido y ha querido hacer lo que Jesús le ha dejado encomendado, pero no ha ido más allá. No ha ido más allá, y dice Jesús que el Padre nos va a mostrar cosas más grandes que estas. Esas son las que correspondían al tiempo de Jesús, y Jesús no se salió de la voluntad del Padre. No es que no pudiera hacer cosas más grandes, no se salió de la voluntad del Padre, pero Él dice que por Él, el Padre va a suscitar cosas aún más grandes de todos los que hasta ese momento el Señor había hecho. Y habla de la resurrección. Como el Padre resucita a los muertos y les devuelve la vida, esto se había suscitado. El profeta Elías resucitó un muerto. Ya se había dado en el Antiguo Testamento. Así como el Padre resucita a los muertos y les devuelve la vida, así también el Hijo devuelve la vida a quien Él quiere. El juicio Dios Padre se lo ha dejado a Él. No vamos a ir al juicio con Dios Padre, vamos a ir al juicio con Jesús. Con Jesús. ¿Por qué con Jesús? Mucho se ha comentado esto entre los estudiosos y muchos coinciden en que es por derecho de conquista. Sí, el Señor, Él nos ha conquistado, pero Él nos ha creado también. Dios Padre lo quiso y todo lo ha hecho por Cristo, por Él, a través de Él y para Cristo. Todo ha sido creado por Él y para Él. Entonces nosotros somos criaturas. Dios tiene derecho de creación y Dios tiene derecho de conquista por la redención que ha llevado a cabo en favor de nosotros, porque nos ha comprado a precio de sangre divina. Pero también aclara que ahora no ha venido para juzgar. Por eso no los pone, no fulmina a todos aquellos que están en contra de Él. Es el momento de la misericordia y viene a mostrar la misericordia del Señor. Ya llegará el momento de la justicia. Ahorita es el momento de rescatar a los que quieran ser rescatados. Pero para esto se necesita unir los dos quereres, el querer de Dios y el querer humano.
no solo el de Dios, no solo el humano. Es necesario que se unan los dos quereres y entonces Dios hará el prodigio de nuestra redención, de nuestra salvación, porque Él quiere y porque nosotros queremos. Si nosotros no queremos, no se podría hacer. Si Él no quisiera, no se podría hacer. Tenemos que querer los dos. Entonces, ¿cómo se va a suscitar esto y cómo vamos a saber que vamos a ser de aquellos que el Señor ha privilegiado con la salvación? El que crea y obedezca. No es tan difícil. El que crea y obedezca a Jesús, fíjense, el que desde este mundo crea y obedezca, no va a tener que presentarse al juicio. No va a tener que presentarse al juicio, porque la obediencia y el amor va a permitir la purificación de la persona. La obediencia y el amor, porque la obediencia es la renuncia a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios, y con eso estamos haciendo un sacrificio incruento, estamos llevando a cabo un martirio. Entonces, esta obediencia y el amor nos va a permitir purificar las manchas que nos dejan los pecados que se cometen. Este amor nos va a llevar a la santificación. Entonces, si una persona ya pagó lo que debe y ya se llenó de Dios y se santificó, ¿qué tiene que hacer en el juicio? Ya ni siquiera va a ir al juicio, no tiene nada, no se le tiene nada de qué juzgar, ya no habría nada de qué juzgar a una persona. Entonces, vean, esto es muy importante para aplicarlo a nuestra vida y a la vida de las personas que nosotros queremos. Si ustedes no quieren que pasen por un juicio, no es fácil pasar ese juicio divino, no es fácil enfrentarnos a la verdad cruda, a la verdad auténtica. Si no quieren eso, desde ahorita hay que llevar a todos los que amemos por el camino de la obediencia y del amor. Necesitamos. En el Antiguo Testamento, el ser humano solo podía aspirar a ser justo. Abraham, ¿se podría considerar un hombre santo? No, justo. Se le podría considerar, solo se podía aspirar a la justicia en ese tiempo, no a la santidad, porque todavía el Espíritu Santo no estaba entre nosotros, no estaba en el mundo. El Espíritu Santo se va a derramar sobre la iglesia, pero hasta Pentecostés, hasta la fiesta de Pentecostés, es cuando se va a derramar el poder del Espíritu Santo para dar la efusión de una vida diferente a nosotros, la vida de Dios en nosotros. Va a descender en Pentecostés, pero por disposición divina sí va a bajar en algunos casos a ciertas personas del Antiguo Testamento. Sí descendió, sabemos que descendió sobre Moisés para que pudiera guiar al pueblo de Israel, descendió sobre Elías, descendió sobre Juan el Bautista desde que estaba en el vientre de su mamá, descendió sobre la mamá de Juan el Bautista, Santa Isabel, cuando era conveniente para los planes de Dios, adelantaba la gracia de Pentecostés para ciertas personas, porque era necesario, pero no era lo propio, porque todavía no había llegado el momento de la redención y Jesús no había ganado para nosotros el don preciosísimo del Espíritu Santo. Todos los que nacimos en el Nuevo Testamento tenemos que ser santos porque tenemos la asistencia del Espíritu Santo. Todos debemos de llegar a ser santos porque tenemos la asistencia propia del Espíritu Santo. El día de nuestra muerte vamos a ver en el juicio qué tanta culpa podemos tener de no ser santos. Ahí nos vamos a dar cuenta si lo que los demás hicieron es suficiente razón para que nosotros no seamos santos, si cuántas veces nosotros desperdiciamos la oportunidad, las gracias que Dios nos dio para ser santos. Ahí vamos a saber en el juicio. Por eso es importante trabajar desde ahorita el amor y la obediencia para ir pagando y para ir creciendo en Dios, vaya creciendo la vida de Dios en nosotros y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y Jesús hoy nos recuerda esto, nos recuerda el poder del Padre Celestial para resucitar a quien Él quiera resucitar. Así también dice, el Hijo le ha sido dado el poder de resucitar a quien Él quiera resucitar. ¿Quiénes son estos? Repito, aquellos que escuchen la palabra de Dios y crean en Jesús
Porque si yo creo en Jesús, creo en aquel que envió a Jesús. Por eso es necesario creer en Jesús. El que no cree en Jesús, pues no cree en el que lo envió. Por eso es necesario poner nuestra mirada en Jesús. Por eso es tan importante y por eso Dios Padre fue dejando muy en claro los signos mesiánicos, cuáles iban a ser los milagros que iban a definir que ya estaba aquí el Mesías. Y es: los muertos resucitarán, los sordos van a oír, los ciegos van a ver, con los cojos van a brincar o paralíticos van a brincar. Sí, signos mesiánicos. Se le va a proclamar la doctrina a los más sencillos, porque estaba como eso, estaba nada más para los ricos, para los grandes, para los que podían pagar. La gente más pobre no tenía acceso a esos estudios. Viene Jesús y le habla a los más pobres, instruye a los más pobres, a todos. No limita a nadie, pero toma muy en cuenta los que siempre habían sido despreciados. Así de que bien podemos hablar de varios tipos de resurrección. Bien podríamos hablar de varios tipos de resurrección. El primero que debe de suscitarse es la resurrección. La primera es el alma espiritual que, aceptando a Jesús, el enviado del Padre Celestial, es justificada por los méritos de Jesús. Es justificada por los méritos de Jesús y entonces pasa del pecado, de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de ser pecador a ser santo. Esta es la primera resurrección, porque antes estaba aquí, pero no tenía vida divina, no tenía vida verdadera. Adquiere la vida en Cristo y pasa de la muerte a la vida. La conversión es la primera resurrección que se suscita en nosotros. Pasamos de la muerte a la gracia, pasamos de la muerte a la vida. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección o segundo tipo de resurrección que podemos encontrarnos es esa que Jesús suscita también cuando resucita a Lázaro, que con el poder que el Señor, que Dios Padre le ha conferido, llama a la existencia a alguien que había muerto. Llama a la vida, no a la existencia, perdón, llama a la vida a alguien que ya había muerto, lo llama a la vida física, había muerto físicamente y lo llama a la vida física, pero vuelven a morir. La hija de Jairo fue resucitada, pero volvió a morir. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. No es la resurrección definitiva entonces la que ellos recibieron. El domingo se va a ampliar un poquito más esto, porque el domingo hablaremos de la resurrección de Lázaro. Y así vamos a encontrar varios momentos en los que Jesús va a resucitar a algunas personas, pero repito, volvieron a morir. Esa es otra resurrección. La otra resurrección es el regreso del alma espiritual al cuerpo que ya había entrado en un proceso de descomposición o ya había quedado reducido a cenizas. Pero por la orden de Dios, esas cenizas, donde quiera que se encuentren, van a volver a tomar la misma forma que tenían antes de morir. Se van a volver a levantar, se van a volver a formar los huesos, se va a volver a formar la carne, los músculos, las venas, los ojos, todo se va a volver a formar. Dios va a llamar nuevamente el cuerpo a la vida. Sí, pero ya va a ser ahora para los que aceptaron a Jesús, van a resucitar con un cuerpo glorioso. Los que hayan rechazado a Jesús y la vida de gracia van a resucitar el mismo cuerpo lleno de achaques para ir a la muerte eterna o infierno. ¿Verdad? Y por eso es tan importante aceptar a Jesús y ayudar a los demás a que lo acepten en su vida. Que lo acepten. Resucitar entonces no es morir, más que resucitar, morir no es dejar de existir, porque muchas personas así lo toman, ya se murió, ya hasta que resucite. No, morir no es dejar de existir.
La resurrección es llamar nuevamente a que se forme el cuerpo. El alma espiritual sigue, el alma espiritual nunca murió. El alma espiritual, después de que el cuerpo es sepultado, va al juicio de Dios, va al juicio con Jesús, al juicio particular. En el juicio particular se le enseña su vida y se le dice lo que merece según su vida y recibe lo que merece. No lo que quiera darle el Señor, recibe lo que merece y entonces el alma se va o al cielo o al purgatorio o al infierno. El día de la resurrección de los muertos, ellos siguen existiendo. No es que van a volver a existir, no, siguen existiendo. En la resurrección es la carne la que va a surgir. El Señor va a levantar nuevamente ese cuerpo y el alma espiritual de esa persona regresará a su mismo cuerpo. Regresará a su mismo cuerpo. Por eso el ser humano no se muere completo. Cuando muere una persona que amamos, no dejó de existir. No dejó de existir, su espíritu sigue vivo, su alma espiritual sigue viva. ¿Por qué va a haber la resurrección de los muertos del cuerpo? ¿Por qué se va a volver a levantar el cuerpo? Porque si yo en mi cuerpo lo sometí al ayuno, a la penitencia, a la mortificación de los sentidos, sufrió conmigo. Entonces el Señor ha considerado justo que si mi cuerpo sufrió conmigo, goce conmigo. Entonces va a unir cuerpo y alma espiritual para que juntos estemos en el reino de los cielos. Y si alguien utilizó el cuerpo para el pecado, entonces el cuerpo participó en este pecado, el cuerpo participará en el castigo que habría de recibir esa persona. Entonces la resurrección no es volver a hacer que exista una persona, no, la persona no deja de existir, el alma espiritual de una persona no deja de existir nunca. En el momento de la muerte se separa del cuerpo y el cuerpo entra en un proceso de putrefacción, de descomposición, hasta llegar a quedar reducido a cenizas. De esas cenizas que algunas personas las esparcen, por eso no se debe de hacer, esparcirlas, arrojarlas a un río, echarlas a algún lado, no se puede hacer. Esas cenizas son parte de lo que formó antes el templo de Dios, el templo del Señor. Entonces, como estuvo habitado por Dios cada vez que comulgaba y mientras vivió en gracia, por respeto al templo, por eso se debe de tener cuidado con los restos de una persona y no profanar los restos nunca de una persona. Pero ya cuando llegue el momento, aunque alguien se lo hubiera comido un animal, se hubiera muerto en el desierto y se hubiera esparcido la arena por todo el desierto, pues para nosotros se nos antojaría imposible. Pero para el poder de Dios no. El poder de Dios basta con que lo quiera y lo ordene. Y ya. En ese momento todo vuelve a venir a la realidad, vuelve a unirse, vuelve a estructurarse, vuelve el Señor a hacer, como se lo expresó al profeta Jeremías, que cuando le da aquella visión para que él viera a Jeremías el poder que tenía Dios para hacer nuevas, para hacer todas las cosas. Y entonces va a encontrarse un desierto lleno de huesos rotos. Sin embargo, les dice Dios al profeta, ordénale a los huesos en mi nombre que se levanten y que se estructuren. Y el profeta lo hace, todos los huesos se reconstruyen y se levantan. El puro esqueleto es una orden de Dios. Es una orden de Dios. Por eso es que cuando una persona muere, se le sepulta para que allí esté esperando ese cuerpo el día de la resurrección. Para que allí esté esperando el cuerpo el día de la resurrección. Así de que también es un recuerdo muy importante para nosotros que nos hace nuestro buen Dios, que no vamos a morir completos. Por si muere una persona que amamos, no caigamos en la desesperación, no caigamos en la angustia, en una angustia muy profunda, en un dolor muy profundo. Pues es una separación, pero cuando muere alguien que amamos es una separación momentánea. Y la persona no dejó de existir. Su cuerpo físico se va a reducir a polvo,
pero su alma espiritual sigue viva. Y de ahí tiene que ir al juicio, y después del juicio, depende de lo que merezca, es a donde se va a ir: cielo, purgatorio o infierno. Y el día del juicio final, Dios va a llamar a todos. Dice, como dice San Pablo, los que aún estén vivos en la tierra van a ser raptados, van a ser llevados a la presencia de Dios, y todos los que están en el cielo van a salir del cielo y se van a formar delante de Dios. Los que están en el infierno van a salir del infierno y se van a formar delante de Dios. Los que están en el purgatorio van a salir del purgatorio y se van a formar delante de Dios, y se va a dar la sentencia definitiva y eterna. Se va a dar la sentencia ya con el cuerpo en las personas, y entonces ya todos tendrían que ir a donde les corresponda. Los que ya estaban en el cielo regresarán al cielo para nunca más volver a salir. Los que estén en el purgatorio regresarán al purgatorio hasta que terminen de pagar todo lo que deben. Y los que estuvieran en el infierno regresarán al infierno para no volver a salir. Eso es una realidad eterna de la que Jesús nos habla. Pero cuando nos habla de la resurrección, no está hablando de que el ser humano deje de existir. El cuerpo, el espíritu sigue vivo. El alma espiritual sigue viva. De hecho, los judíos pensaban que cuando una persona moría, el alma espiritual duraba 3 días dando vueltas en torno al cuerpo. Después del 4.º día se iban al seno de Abraham. Significaba que en esos 3 días todavía había la posibilidad de que el alma pudiera volver a entrar al cuerpo y la persona se levantara, como muchos casos se han dado. Aquí todavía en estos años, antes de que cuando no se hacían las autopsias y moría una persona, moría de un paro cardíaco, la enterraban y a los 2-3 días despertaba, pero despertaba en la tumba. ¿Cómo sabíamos? Porque el día que abrían la tumba estaba toda rasguñada la tumba, ensangrentadas las uñas, se despertó y qué terrible muerte ha de haber sido eso, ¿no? Qué desesperación tan terrible ha de haber sido, pero así sucedió también. Entonces los judíos también ya tenían conciencia de eso, de que una persona, no sabían qué era el corazón y no sabían que podía volver a funcionar de repente. Entonces decían ellos, al 3.er día, ya, el cuerpo ya entra en descomposición y ya no hay posibilidades de que el alma espiritual vuelva a entrar, y entonces se iba al seno de Abraham. ¿Por qué al seno de Abraham? Porque todavía el cielo no estaba abierto. Entonces tiene que ir al seno de Abraham, así le llamaban ellos, que para nosotros sería una especie de limbo, un lugar donde no hay sufrimiento, pero tampoco hay gozo. Nada, pero no se mide el tiempo como nosotros lo medimos ahorita aquí en la tierra. Ellos ahí iban a esperar el día de la ascensión de Jesús. Cuando Jesús asciende al cielo, todos ellos se van con él, todos los que estaban en el seno de Abraham. Los que andaban errantes no, los que estaban en el infierno menos, pero los que estaban ahí en el seno de Abraham se habían encontrado, eran juzgados. Si alguno tenía algo que pagar, pues tendría que ir al purgatorio, y los que fueron justos, pues se fueron directamente con Jesús al reino de los cielos. Así de que pues pidámosle al Señor, nos conceda una gracia como un regalo de esta Santa Misa, de que estemos nosotros abiertos a la voluntad divina, preparados para la muerte, pero no solo para morir, preparados para resucitar, preparados para ir al juicio, preparados para enfrentar esa justicia divina y poder salir bien con el Señor y poder ir después de ahí al reino de los cielos. Si dejamos el pecado y reparamos el pecado que hicimos, ya no habrá nada que juzgar. Ya no habría nada que juzgar, no tendríamos que ir al juicio ya, sería cosa inútil, no tendríamos que ir ahí. Son personas que pasan directamente de la tierra hacia el cielo. Por eso no hay vacaciones en la vida espiritual, no puede haber vacaciones en la vida espiritual. Siempre tenemos que tener esos momentos personales con Dios, buscarlos, suscitarlos, momentos personales propios de una vida espiritual activa. Entonces, ya no detenernos en las cosas que nos puedan alejar de esta preparación,
porque no sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos si vamos a tener tiempo de reparar en este mundo lo que hemos hecho. Por eso tenemos que dejar ya el pecado y empezar a empezar a vivir más todas las cosas que el Señor nos pidió. La vida en el amor de Dios, con el amor de Dios, en el amor de Dios. Manifestar en nosotros ese amor de Dios, crecer en el amor, pero también dejar el pecado, la obediencia como la renuncia a nuestra propia voluntad. Ya la desobediencia sacó a Adán y a Eva del paraíso, y la obediencia de Cristo y la de nosotros nos va a llevar a Él. Solo la de nosotros no, solo la de Cristo tampoco. Se tienen que unir las dos voluntades. Tienen que unirse las dos voluntades para que podamos nosotros gozar del reino de los cielos. Pues entonces preparémonos para resucitar, preparémonos por si el Señor un día se lleva algún familiar, alguna persona que nosotros queramos mucho, para recordar, no dejaron de existir. Su espíritu, su alma espiritual sigue viva. Sigue viva. Por eso a veces los difuntos ocupan más ayuda que los muertos, que los vivos, porque ya están en el juicio y ya no pueden hacer nada, absolutamente nada por ellos. Los que estamos en la tierra, sí. Un día podemos cambiar, convertirnos, podemos hacerlo la voluntad de Dios, podemos crecer en el amor y salvarnos por los méritos de Jesús. Pidámosle pues a Dios Padre estas gracias que necesitamos para que podamos nosotros ser de esos privilegiados de los que Jesús quiere y va a resucitar para la vida eterna. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.